Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy vamos a hablarles de un templo egipcio llamado Abu Simbel, que se encuentra en la parte de Nubia, al sur de Egipto. Según lo que se dice de ese lugar, hay dos momentos al año donde el sol alumbra estas tres estatuas, mientras la de la izquierda se queda a oscuras, ¿no? Entonces ese fenómeno se da, como les dijimos, 2 veces al año. Ahorita vamos a entrar en detalle cuándo en el año es que se da y qué significaba para la cultura que haya estado en esa parte de Egipto, ¿no? Eso es como una recreación de lo que fue este templo en el pasado. Obviamente no sabemos si es una foto, pero es un tipo de retrato donde se pone el río Nilo acá. Y ven que el templo está muy cerca del río Nilo. Entonces ellos medían las aguas del Nilo subiendo, bajando. Eso pues obviamente se conoce también de la cultura egipcia. Pero acá donde entra la luz del sol es donde se da este fenómeno de las 4 estatuas, donde 3 son alumbradas por el sol y una queda a oscuras. Vamos a irnos a un diario que se llama Egypt Today, o sea, de la parte de Egipto donde se habla de este templo. Fecha 2017, 22 de octubre. El 22 de octubre se marca la alineación solar. Volvemos a ver el sol de protagonista en estos monumentos de culturas antiguas en el templo de Abu Simbel. El periódico Egypt Today ofrece a los lectores los principales datos que necesitamos saber sobre este templo, ¿no? Lo importante para iniciar en todos estos templos o monumentos es pues su historia, por lo menos lo que está en la oficial, y nos dicen que fue construido por el más célebre rey de antiguo Egipto, Ramsés II. El proceso de construcción comenzó en Asuán. El templo fue excavado principalmente en un acantilado de roca sólida. El objetivo principal detrás de la construcción fue celebrar la victoria de Ramsés II, que se estableció durante la batalla de Kadish de los hititas en 1274 a.C. Entonces, obviamente la historia oficial nos dice que pues hubo una batalla, alguien triunfó y que se hizo pues en memoria o en honor a ese rey. Acá nos dicen que el propósito del templo estaba dedicado a varios dioses del antiguo Egipto como Ra, Horacti, Ta y Amón. Después nos hablan más de lo que está adentro del templo, que dice: el complejo Abu Simbel contiene principalmente 2 templos principales, el gran templo de 30 metros de altura y 35 metros de largo, con 4 colosos sentados en la entrada del rey Ramsés II en su trono. También contiene una serie de caminos y habitaciones. Se pueden encontrar guiones escritos en las paredes sobre las victorias militares de Ramsés II, su vida personal junto con representaciones de dioses del antiguo Egipto. Entonces aquí nos están dando, pues bueno, el templo tiene cosas por dentro, hay 4 figuras, estatuas tanto adentro como afuera. Ubicado a 150 metros del templo mayor, el templo menor tiene un frente con 4 grandes colosos sentados, 2 de Ramsés II y 2 de Nefertari. Entonces vemos que tanto templo mayor como templo menor tiene 4 estatuas. Ahora aquí lo interesante, ¿no? Cuando se empieza a hablar de Egipto, bueno, se dice que en 1817 por el egiptólogo, al parecer una profesión que ya hace 200 años se hablaba. Queda la pregunta si eso era cierto o no, pero bueno, Giovanni Battista Belzoni, luego el investigador suizo Johann Ludwig Burckhardt, logró explorar más los templos. Entonces se está hablando de que más o menos hace 200 años alguien redescubrió el área. Ahora sí, vámonos a la parte que nos llama la atención. La alineación solar sobre el gran templo es uno de los fenómenos del antiguo Egipto. Los rayos del sol penetran en el templo e iluminan las 3 estatuas de Ramsés II y Amón 2 veces al año. Una vez el 22 de febrero, celebrando la temporada de agricultura y cultivo, y la segunda el 22 de octubre, celebrando la temporada de inundaciones. Ambas fechas también reflejan la fecha del nacimiento de Ramsés II y su coronación. La ubicación de las 4 estatuas se eligió para que se oscurecieran porque Ta era el dios de la oscuridad. Entonces, estas 2 fechas, como pueden ver, están entre el solsticio de invierno y el equinoccio, muy cerca del equinoccio, un mes antes, y esta también está entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, que sería un mes después. Entonces, ¿por qué en estas 2 fechas al año el sol se alinea en estas estatuas en la misma dirección? Entonces vamos a hacer una demostración acá. Ya hemos hablado de este sitio del arquitecto. Estamos acá en la zona de Egipto. Aquí está el templo de Abu Simbel. Ok, esta localidad, vamos a hacer así una amplitud estamos hablando de Egipto. Las coordenadas son 22 grados norte aproximadamente. Está más al sur de Giza. Hacemos acá una panorámica ya a lo largo y vemos que estamos hablando de ese punto, ¿no? Giza está como por acá. Este templo se encuentra en esta parte. Entonces, como pueden ver, está cerca de un campo de agua que vendría a ser el río Nilo. Y las coordenadas que estamos hablando son 22 grados norte
más hacia la parte ecuatorial. Vamos a quitar esto para tener un poco más de amplitud. Tenemos acá el este del área topocéntrica. Vamos a irnos al 22 de febrero. Estamos un 22 de febrero a las 6:45 de la mañana, donde el sol sale en esta parte entre el este y el grado 105 en la brújula, ¿no? Entonces el sol lo que va a hacer es hacer este recorrido, pero en ese amanecer la sombra se proyecta de esta manera en ese lugar, ¿no? Ahora, el sol sale por ahí. Ahora vamos a hacer un recorrido durante el año. Vamos a ver que el 22 de febrero, más adelante, va a seguir así. Marzo, después abril, mayo. Obviamente llegamos al solsticio de verano. ¿Y qué hace el sol? El arco se vuelve a regresar y hacerse más pequeño. Y cuando llegamos a octubre, ahorita vamos por septiembre, octubre, el sol va a pasar exactamente por donde pasó en febrero otra vez. Entonces por eso es que se repite la alineación 2 veces, porque arrancando del solsticio de invierno, donde el arco es más pequeño, llega a esta posición, luego el arco se vuelve a abrir hasta el solsticio de verano, que se abre muchísimo, se regresa y vuelve a esta posición. Por eso pasa 2 veces. Entonces nos dice el texto que en febrero inicia la temporada de agricultura y en octubre inicia la temporada de inundaciones, donde nos imaginamos que el río Nilo crece y hay más agua de lo normal, y el sol les marcaba a ellos, como toda cultura antigua, los tiempos, en tiempos donde no existía el reloj. Otra parte que queríamos comentarles de este templo es que en 1964 el gobierno egipcio cooperó ¿con quién? Con la UNESCO. Bueno, y decidió trasladar los templos salvándolos del agua del Nilo debido a la presa alta. Bueno, aquí nos están diciendo que hubo una presa cerca de esa área y que entonces eso hizo que las aguas del Nilo subieran y por ende el templo tuvo que moverse un nivel arriba. Pero ¿cómo fue que hicieron eso? Bueno, aquí entonces hubo una gran operación de la cual les vamos a hablar rápidamente. En 1964 se inició en Egipto uno de los proyectos de desmontaje y montaje más grandes y espectaculares del mundo. Para rescatar los antiguos templos de Abu Simbel de las aguas del Nilo, los templos tuvieron que ser reubicados. Bueno, en esta foto podemos ver cómo el río Nilo está por acá. Y la idea era subir esto hacia arriba, ¿no? Entonces nos van a hablar de cortar la corteza de la roca y todo ese tipo de cosas, pero acá dice que los antiguos templos de Abu Simbel, antes de la reubicación, 64 metros más arriba y 200 metros más hacia el interior. En 1959 la UNESCO recibió una solicitud oficial de los gobiernos de Egipto y Sudán sobre el rescate de los singulares templos de Abu Simbel. Con la construcción de la gran presa de Asuán, 2 templos antiguos quedarían sumergidos y sufrirían daños irreparables. Es interesante que hemos visto este tipo de casos donde una represa hace que algo se sumerja, algo quede abajo del agua, pero por alguna razón esto en Egipto y Sudán era de gran importancia y se tomaron el tiempo con recursos de moverlo niveles para arriba. Los templos no estaban construidos de piedra ni de ningún otro material, sino que estaban tallados en un acantilado. Para mover los templos, la roca sobre los techos de los templos primero tuvo que ser desprendida. Los techos, las paredes y, no menos importante, las fachadas del templo se cortaron en bloques, cada uno con un peso de entre 20 y 30 toneladas. Y más adelante pues nos dan aquí una foto del proceso. Vemos cómo están ahí en la construcción, en el corte de la roca para moverlo en bloques, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hace este templo entonces para seguir produciendo el mismo alineamiento del sol en estas 2 fechas? Respetaron la inclinación de los puntos cardinales en el mismo grado para que se obtuviera el mismo efecto. Acá nos hacen una demostración con una maqueta donde se explica en qué nivel estaba antes de la remodelación o del movimiento, y vean que se respeta la inclinación del templo con el nuevo, ¿no? Y por eso es que se da el mismo fenómeno ahora. Entonces acá está el templo mayor y acá está el templo menor. Aquí vemos las 4 estatuas por acá y 4 estatuas por allá. Y adentro del templo están las 4 estatuas que dan este reflejo del sol de esta manera, ¿no? Bueno, acá no nos dan la fecha, pero la idea es que en estas 2 fechas estas 3 estatuas se alumbren, ¿no? Ahora, con esta historia queremos mostrarles algunas fotos que llaman la atención. Por ejemplo, bueno, acá está una más actual. Acá fotos de lo que se ve en esa área. Una más por acá. Ahí está una de las más actuales, como para darnos un poco de contexto de cómo se ven ahora. Pero esto es una antigua. Se habla de 1850 y algo. Uno de esos, entre comillas, exploradores, pero nos llama la atención la arena que cubre el rostro. O sea, debajo de la arena estaban más las entradas de estos templos. Quiere decir que la arena cubría muchísimo. Nos hace pensar que
en lugar de ser bajo tierra estaban bajo arena. Entonces, ¿será que el río Nilo hizo que esa arena se moviera para allá y cubriera lo que era ese templo, ¿no? Por acá tenemos otra más antigua de esos años, 1850, entre 1850 y 1900. Luego, esto supuestamente es antes de limpiar los interiores del templo, más o menos en los 1920, por allá que hubo un proyecto así. Y acá, supuestamente ya después de limpiar la arena, dejar las estatuas a los lados. Luego por acá, otra antigua. Esta fue una expedición de un señor que se llamó Maxime Duchamp, pero llama la atención el nivel de la arena cubriendo gran parte de este rostro, lo cual nos dice que quizá la parte inferior del templo estuvo cubierta por arena. No tenemos más fotos como para poder indagar más, pero esto sí es señal de que la arena cubría. Seguramente limpiaron, después lograron entrar, hicieron su limpieza por dentro, y luego ya para los años de la represa lo que hacen fue lo subieron de nivel hacia arriba respetando los puntos cardinales. Acá una más, acá pues la tierra o la arena, no sé, nos da esa señal de que estaba cubierto, ¿no? No estaba completamente claro o descubierto en la parte inferior. Por acá más vemos esta patrón, ¿no? Que se ve como la arena cubriendo en forma diagonal parte del templo, la entrada, ¿no? Acá vemos una foto antigua cuando las estatuas estaban a nivel inferior antes de ser movidas hacia arriba. Acá también una más, pareciera más como un retrato que una foto, pero vean cómo se ponen partes caídas al suelo, ¿no? Con arena en el piso. Una más con esa arena que les estábamos contando. Esta la tenemos un poco más clara, ¿no? Acá sí se ve que arena a este lado cubriendo. Una más antigua. Otra vista más, muy similar a la que les enseñamos al principio, donde se ve el río Nilo. Acá una más. Ya aquí se puede ver cómo quitaron la arena, ¿no? Y se ve pues el templo. Esta estatua sí vemos el patrón de que su rostro está destruido durante todo este proceso, pero al parecer acá ya está nivelado, ¿no? Y acá es el proceso que supuestamente hacen de moverlo por bloques de un lugar a otro. Son una de las pocas fotos que nos muestran de ese proceso. Acá uno de los jeroglíficos dentro de los pasajes. Y acá ya modernamente, como pueden ver, o sea, lo que hicieron fue aplanar esta parte de la montaña y subirlo de abajo hacia arriba y dejar el templo ahí muy similar a como estaba supuestamente antes, pero respetando los puntos cardinales. Acá uno más moderno y ya así se ve hoy día, ¿no? Y ya con esto volvemos a mostrarles por qué es que el sol, si se mantiene en la misma dirección cardinal, va a hacer el mismo efecto 2 veces al año, porque el arco se abre y después se vuelve a cerrar en esa ubicación de esta manera. Entonces volvemos acá al 22 de febrero, pasamos por el 22 de febrero, el año continúa, el arco solar se abre, llega el solsticio de verano donde el arco es el más abierto posible y luego vuelve y va a pasar por el mismo recorrido el 22 de octubre, que es cuando ellos esperaban las inundaciones o más cantidad del agua. Entonces el río Nilo subía y bajaba aparentemente, y ellos tenían controlado eso. En el momento que quizá construyeron una represa, las cosas empezaron a desbalancearse y ahora el nivel está más arriba del templo, pero con las mismas posiciones en los puntos cardinales, y por eso es que el sol sigue respetando esas posiciones. Y si nos vamos más atrás en esta civilización que estuvo, la agricultura era algo muy importante, porque sabían que entre estas 2 fechas tenían que empezar a plantar sus cultivos, y quizá la marca de las inundaciones era para decirles que tuvieran cierto límite, quizá porque el agua crecía o tal vez para ahorrar agua y conservarla. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.